Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Fuerte Impacto. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante, la verdad para mí es algo muy importante y es cómo planificar tu sesión a sesión, tu día a día de entrenamiento, ya que es aquí realmente donde empezamos a conseguir los resultados. Por esta razón he decidido empezar a hablar de este tema como base, como fundamento para que ustedes empiecen a tener bases prácticas para construir un buen entrenamiento para que logren todos sus objetivos. Yo sé que muchos de los que ya sepan del tema, ya sepan de planificación, metodología, dirán que pues que esto nomás de esto nomás no depende conseguir los objetivos, ya que tenemos que tener una macroestructura, un mesociclo, un microciclo. Realmente sí se necesita tener esto como base para empezar a planificar cada una de las sesiones, pero para aprender esto, para aprender a hacer una macroestructura, para aprender a hacer un macrociclo, para aprender a hacer un mesociclo, un microciclo, pues realmente se necesita investigar, estudiar sobre el tema y pues en un video hablar solamente de todo eso, pues creo yo que quedaría muy corto y quedarían muchas dudas. Entonces por esta razón he decidido tomar una parte práctica que realmente les funcione a ustedes para que puedan organizar sus entrenamientos día a día, ya que actualmente así es como se planifica, si no es semana a semanas, es día a día que se planifica, entonces es importante también tener en cuenta cómo se debe planificar el día de entrenamiento. Así que para empezar, vamos a hablar sobre dos aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta para la planificación de las sesiones. Primero es la coherencia y segundo, la estructura de las sesiones de entrenamiento. Bueno, he decidido ponerlo de esta forma en tablero para que ustedes puedan ver un poco mejor cómo se estructura la sesión de entrenamiento. Como les mencionaba, primero hay que tener en cuenta dos aspectos, que es la coherencia y la estructura general de la sesión de entrenamiento. En cuanto a la coherencia, se debe basar en dos cosas principalmente: ser coherente con el objetivo macro o el objetivo general, y ser coherente con el objetivo de la sesión de entrenamiento. ¿Qué quiere decir con el coherente con el objetivo de general? Es decir, que en un plazo de determinado tiempo, ya sea 3 meses, 4 meses, 2 meses, un mes, todos tenemos un propósito a largo plazo, por decirlo así. Ese objetivo, ese largo plazo, ese mes, esos 2 meses, 3, 4 meses deben tener un objetivo. ¿Con qué fin estás entrenando esos 3 meses, esos 4 meses? Y en base a esto debe ser coherente cada una de las sesiones de entrenamiento, es decir, que cada una de las sesiones de entrenamiento realmente nos deben llevar a cumplir esos objetivos. Si estamos haciendo de forma adecuada, planificando de forma adecuada cada sesión de entrenamiento para que nos lleve a estos objetivos. No es coherente, por ejemplo, si tenemos el objetivo de aumentar masa muscular y en cada sesión estamos trabajando, por ejemplo, entrenamiento muy aeróbico, trabajando muy bajas cargas, circuitos, cosas que nos van a permitir más una oxidación de grasa que aumento de masa muscular. O estamos trabajando para aumentar la fuerza, para aumentar fuerza en press banca, por decirlo así, aumentar nuestro 1RM, y en las sesiones de entrenamiento casi no trabajamos en press banca. Entonces esto aquí quiere decir que no hay una coherencia del objetivo que tenemos con cada una de las sesiones que estamos llevando a cabo. Y en cuanto al objetivo de la sesión, ya va más centrado a la estructura, a lo que está dentro de la estructura de la sesión. Es decir, planteamos el objetivo de este día es mejorar en press banca, y debe de ser coherente todo ese contenido de la sesión para mejorar en press banca, ¿ya? Eso como parte principal es la coherencia. Segundo, tener en cuenta cómo se estructura la sesión de entrenamiento, que hay diferentes fases en la misma sesión de entrenamiento y que se deben de tener muy en cuenta para poder llevar una sesión o un día a día de entrenamiento de forma eficiente.
Cada una de las fases se divide en fase inicial, fase central y fase final. Son 3 fases en las que se divide cada una de las sesiones de entrenamiento, y cada una de estas tiene aspectos muy importantes que se deben de tener en cuenta. En la fase inicial se denomina principalmente como la fase de preparación. Esta fase nos permite adecuar nuestro cuerpo para poder empezar un entrenamiento específico al objetivo que estamos teniendo en este día. Por lo general la fase inicial se divide en dos partes: la preparación general y la preparación especial o específica, la cual la preparación general se caracteriza por, como se dice, como la misma palabra lo dice, prepararnos de forma general, preparar nuestro cuerpo completamente para poder ejecutar la fase central de forma mucho más eficiente. Por lo general, en esta fase se trabaja lo que es la movilidad articular. Es muy importante el trabajo de movilidad articular para poder ejecutar, para poder hacer los ejercicios, cada uno de los movimientos que trabajemos en la fase central de forma eficiente, que cada una de las técnicas se ejecute con los rangos de movimiento que se deben de realizar. Entonces, por lo general, este trabajo de movilidad articular es muy importante en la fase inicial del entrenamiento. Por lo general también se llama estiramiento dinámico. He visto muchos entrenadores que lo denominan como estiramiento dinámico. Para mí no se denomina de esta forma porque realmente lo que tú estás haciendo es un trabajo en cuanto a la articulación como tal, en cuanto a mejorar movilidad en la articulación. Aumentar rangos de movimiento en esta sesión, porque la mejora viene tras el entrenamiento de día a día. Entonces esto es lo que estamos haciendo al inicio de las sesiones, es aumentar estos rangos de movimiento para poder ejecutar los ejercicios de ese día de forma adecuada. En cuanto a la activación muscular, es muy importante también, porque esta nos permite empezar a generarle los impulsos, que nuestro músculo empiece a tener una respuesta mucho más rápida de contracción, mejorar la velocidad de impulso nervioso, es decir, que vamos preparando nuestro sistema nervioso para que pueda realizar las contracciones adecuadas de forma eficiente también en los músculos que principalmente usamos. Aquí, en esta activación muscular, yo recomiendo bastante trabajar lo que es la activación del core. Si no han visto uno de mis videos anteriores, hablo sobre la activación del core, sobre el trabajo del core, que es muy importante para aprovechar la ejecución de la técnica de forma adecuada de cualquier otros ejercicios. Entonces, precisamente en estas partes donde necesitamos mejorar esa activación del core para poder ejecutar la técnica de los ejercicios de forma adecuada. Para mí, y creo yo que es una de las partes que más importancia le doy a la hora del calentamiento, de preparación, es a la activación del core, ya que los demás músculos o específicos de cada uno de los ejercicios lo hago en la preparación especial. También obviamente lo hago en la activación muscular, pero ya es mucho más específico en la preparación especial, que se caracteriza por hacer este proceso de aproximar a los ejercicios que vamos a usar en la fase central, que es aproximar, irnos acercando a los pesos con los que se va a trabajar en la fase inicial, en la fase central. Es decir, que vamos trabajando con las mismas técnicas de los ejercicios de la fase central, que ya voy a explicar el orden de los ejercicios que se deben utilizar en esta fase. Entonces lo que vamos a ir haciendo es este acercamiento a estos ejercicios en cuanto al peso que estamos manejando. Por lo general, yo lo recomiendo empezarlo siempre con el 50% de nuestro 1RM. Ojo, no del peso que estamos trabajando ese día, sino del 1RM del ejercicio. De ahí para allá ir aumentando de 10% hasta llegar con el peso que vamos a trabajar. No llegar al 100% si no se va a trabajar con el 100% ese día del RM. Si tu objetivo no es
trabajar fuerza máxima, pues no vas a necesitar llegar hasta el 1 RM. Entonces, más bien empezar al 50%, calentar con el 50%, perdón, aproximar con el 50% y ir aumentando de 10 o de 5% hasta llegar al porcentaje de carga que vamos a trabajar ese día. En cuanto a la fase central, aquí van a entender un poco mejor lo que es la aproximación. Se trabaja, es principalmente para el trabajo específico con el cual vamos a lograr los objetivos que nos hemos planteado. Es aquí donde realmente están los ejercicios que nos van a ayudar a mejorar en ese press banca, mejorar en esa cuclilla, mejorar la hipertrofia en ciertos músculos, etcétera, cualquiera que sea nuestro objetivo. Es aquí donde realmente vamos a hacer estos ejercicios, que es lo normal que hacemos en los gimnasios, que trabajamos ejercicios para determinado músculo, porque ese es el objetivo de ese día, trabajar determinados músculos. Entonces trabajamos en fase central, pero olvidamos las demás fases y normalmente no hay una adecuada fase inicial o un adecuado calentamiento para poder llegar a esta fase. Ahí se ve perjudicado lo que les mencionaba, los rangos de movimiento en la técnica, se ve perjudicado también el aprovechamiento de la tensión muscular, aprovechar de forma eficiente toda la contracción del músculo, y se debe es por esto, porque no hay una fase inicial bien acentuada o bien específica a lo que vamos a hacer en la fase central. La fase central tiene dos características o dos subdivisiones, que son que se trabajan ejercicios especiales o específicos y ejercicios auxiliares. ¿Qué son los ejercicios especiales o específicos? Generalmente en los deportes, en el deporte, en la planificación deportiva, son los ejercicios en los que se compite. Por lo general en los deportes, por ejemplo, de fuerza, powerlifting, levantamiento olímpico, son los ejercicios en los cuales se compite. Por ejemplo, los ejercicios específicos de levantamiento olímpico puede ser no, es el clean and jerk y el snatch. Son ejercicios específicos de ese deporte con los cuales se compite. Entonces, obviamente en esto se va a especificar el entrenamiento y estos son los que van a tener prioridad en el entrenamiento. En cuanto a los ejercicios especiales, que es diferente a los ejercicios específicos, son ejercicios que nos permiten mejorar en parte a los ejercicios específicos en cuanto al entrenamiento deportivo. Ya para la actividad física, los ejercicios especiales o específicos van a ser estos ejercicios de mucha complejidad en la técnica, que son por lo general multiarticulares y que se ejecutan con peso libre, con cargas externas, realizando peso libre, es decir, sin ningún tipo de máquina. Por lo general en la actividad física estos serían nuestros ejercicios especiales o específicos en los que vamos a empezar nuestro entrenamiento. Por ejemplo, tenemos el objetivo de mejorar hipertrofia en miembros inferiores, queremos trabajar la pierna. Los ejercicios especiales serían estos ejercicios de mayor complejidad para miembros inferiores, como lo es una cuclilla, una tijera, también se puede trabajar el peso muerto, etcétera. Hay muchos ejercicios que tienen mucha complejidad en la técnica que se pueden dejar como ejercicios especiales, y en estos son los que se van a enfocar principalmente en nuestra sesión de entrenamiento. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque estos son los ejercicios que por lo general somos mucho más fuertes, bueno, no mucho más fuertes, pero sí podemos desarrollar muchos más rangos de fuerza realizando estos ejercicios. Por lo mismo, por lo que les acabo de decir, que la complejidad técnica es mayor, desarrollar fuerza en estos ejercicios es mucho más eficiente que realizarlos, por ejemplo, desarrollando fuerza en la máquina de curl femoral o en la extensión de rodilla o en la prensa. Entonces, por lo general, estos son los ejercicios que se dejan de primero para poder aprovechar que no hemos gastado tanta energía, no tenemos tanto un gasto energético mayor y podemos realmente aprovechar toda nuestra fuerza en estos ejercicios. En cuanto a los ejercicios auxiliares, son los ejercicios que nos van a permitir complementar nuestro entrenamiento.
Sigamos con el ejemplo de trabajo de piernas. Estamos trabajando miembros inferiores, ya trabajamos cuclillas, ya trabajamos tijeras, ya trabajamos peso muerto, ya trabajamos sentadilla búlgara, los ejercicios libres. Ahora vamos a pasar a trabajar músculos específicos. Por lo general, estos son los ejercicios auxiliares, los que nos permiten trabajar zonas específicas de nuestras piernas, por decirlo en este ejemplo, de cualquier grupo muscular de forma aislada. Por lo general son ejercicios que se trabajan en máquina, por ejemplo en prensa, dependiendo de la posición de los pies, vas a enfocar en un músculo más que otro. Curl femoral, extensión de rodilla, pantorrilla, vamos a trabajar de forma aislada. Todos estos son ejercicios auxiliares que nos van a permitir completar nuestro entrenamiento de ese día. Y por último, la fase final, y es una de las más importantes también. Bueno, yo creo que toda la estructura de la sesión es importante, así que no le quito importancia a ninguna de ellas, porque realmente sí es necesario enfocarse en cada una de ellas. En la fase final tenemos dos características, que es una que yo la denomino DC, de vuelta a la calma, y la otra que es la parte del estiramiento. En de vuelta a la calma lo que buscamos es regular nuestro cuerpo nuevamente como empezamos el entrenamiento, como empezamos la fase inicial. ¿Qué es esto? Regular frecuencia cardíaca, regular frecuencia respiratoria, regular también el estrés del sistema nervioso central o periférico. Entonces de esto se trata esta de vuelta a la calma, empezar a volver a su estado inicial nuestro cuerpo, como empezamos cuando estábamos en reposo, para darle una decadencia adecuada al entrenamiento. Por lo general, muchas veces que entrenamos, terminamos de hacer los ejercicios en la fase central y o no estiramos y nos vamos de una para la casa, de una salimos del gimnasio y por lo general no trabajamos en esta fase, y creo yo que es un error fatal a la hora de entrenar, porque nuestro cuerpo, así como sube sus picos de esfuerzo, también tiene que bajarlos de forma gradual. Entonces esta fase es muy importante también para la recuperación post-entrenamiento. En cuanto al estiramiento, obviamente pues ya creo yo que hay muchos estudios que hablan sobre los beneficios del estiramiento, y uno de ellos principalmente es poder evacuar estas sustancias de desecho que son causas de la fatiga o el esfuerzo causado en la fase central. El estiramiento por lo general nos permite que estas sustancias, por medio de la oxigenación del músculo, se evacúen del músculo. También obviamente nos permite relajar el músculo de esa tensión que le venimos causando por las contracciones continuas en la fase central. Son estrés muy constantes, por lo general causan que el músculo se mantenga en contracción, que se mantenga tensionado. Entonces el estiramiento nos permite volver a estirar el músculo como se empezó en el entrenamiento, volver a recuperar nuestros rangos de movimiento naturales, por decirlo de esta forma. No es nada más. Realmente esto era lo que les quería compartir, espero que les sirva bastante. Esto es un tema muy importante que tienen que tener muy en cuenta a la hora de planificar sus sesiones, porque realmente no estamos trabajando de forma adecuada, de forma organizada nuestras sesiones de entrenamiento, y esto es un punto muy importante a la hora de conseguir nuestros resultados y evitar sobreentrenamiento, sobreesfuerzos, buena calidad de recuperación, que nos recuperemos de forma adecuada en un menor tiempo posible. Entonces, estos detalles en cuanto a la estructura de una sesión de entrenamiento realmente sí importan. Así que nada, muchachos, espero que les sirva esta información. No olviden suscribirse a este canal que está empezando. Van a venir muy buenos videos, van a venir muy buena información para todos ustedes, y espero que les guste. Nos vemos.